Algo extraño ocurre cada vez que la luna se vuelve roja como la sangre durante un eclipse lunar total. Y casi nadie presta atención a lo que pasa después. No durante el eclipse, después. Si te interesan estos temas donde exploramos la conexión entre mente, energía y universo, asegúrate de suscribirte a este canal Universo Cuántico. Y escribe en los comentarios esta frase como una declaración al universo. Estoy alineado con la energía del cambio, porque cuando la sombra deja la luna, algo más comienza a moverse. No en el cielo, sino en tu sistema nervioso, en tu mente y en tu campo energético. La mayoría de las personas cree que un eclipse termina cuando la luna vuelve a su color normal. Pero en realidad la fase más delicada empieza justo después. Es en esas horas, y en los días siguientes, cuando muchas personas cometen errores que bloquean la integración energética del eclipse, generando ansiedad, decisiones impulsivas o sensaciones extrañas que no saben explicar. La neurociencia muestra que eventos intensos, simbólicos o emocionalmente cargados pueden activar profundamente el sistema límbico, la parte del cerebro relacionada con la percepción de significado, intuición y cambio. Y desde la perspectiva energética, un eclipse lunar representa un momento de reorganización interna. No es un evento para temer, pero sí es un momento que debe manejarse con conciencia, porque hay ciertas cosas que, si haces inmediatamente después de un eclipse lunar rojo, pueden interrumpir ese proceso de reajuste interno. Y lo curioso es que la mayoría de las personas las hace sin darse cuenta. Ahora, total, vamos a ver las cosas que debes evitar después de que la luna se vuelva roja en un eclipse, porque la primera es algo que millones de personas hacen inmediatamente, sin saber que están bloqueando el verdadero propósito energético del eclipse. Lo primero que muchas personas hacen después de un eclipse lunar rojo es empezar a buscar señales por todas partes. Revisan el teléfono esperando mensajes importantes. Buscan números repetidos. Intentan encontrar coincidencias extrañas en cualquier detalle del día. Es como si esperaran que el universo confirmara inmediatamente que algo grande acaba de comenzar. Pero aquí está lo que casi nadie entiende. Cuando empiezas a buscar señales de forma desesperada, en realidad entras en un estado mental que la neurociencia conoce muy bien, hipervigilancia cognitiva. Tu cerebro entra en modo alerta. Empieza a interpretar todo como si fuera una señal, cuando en realidad muchas veces solo está reaccionando a la ansiedad de querer ver resultados rápidos. Y ahí es donde ocurre el primer error. Porque el trabajo real del eclipse no sucede de forma inmediata ni visible. Sucede en silencio. En metafísica energética se dice que un eclipse lunar actúa como un reinicio emocional profundo, una especie de recalibración donde patrones internos comienzan a reorganizarse lentamente. Y ese proceso ocurre debajo de la superficie, como una semilla que empieza a germinar bajo la tierra. No ves nada todavía, pero algo ya está cambiando. Si en ese momento tu mente entra en ansiedad tratando de encontrar pruebas inmediatas, lo que haces es interrumpir ese proceso interno, porque en lugar de permitir que la energía se asiente, empiezas a generar ruido mental, dudas, impaciencia, expectativas exageradas. Y ese ruido es exactamente lo contrario de lo que necesita tu mente después de un eclipse. Lo que realmente fortalece la integración energética del eclipse es la calma consciente. No necesitas pruebas inmediatas, no necesitas coincidencias dramáticas. El universo no siempre anuncia los cambios importantes con fuegos artificiales. A veces lo hace de la forma más silenciosa posible. Y si puedes resistir esa necesidad de buscar señales desesperadamente, le das espacio a algo mucho más importante. Permites que el cambio empiece a ocurrir dentro de ti primero. Pero hay otra reacción muy común que aparece justo después de un eclipse lunar rojo. Una que muchas personas confunden con intuición, cuando en realidad es solo impulso emocional amplificado por la energía del momento. Y si no la reconoces a tiempo, puede llevarte a tomar decisiones que después vas a cuestionar. Hay algo curioso que ocurre después de un eclipse lunar rojo. Muchas personas sienten de repente una necesidad intensa de cambiar algo de sí mismas. Un corte de cabello radical, un cambio de estilo, tomar una decisión importante de vida, renunciar a algo de inmediato, o incluso empezar una transformación completa de identidad. Y lo extraño es que ese impulso aparece de la nada. Se siente urgente, se siente poderoso, casi como si una parte de ti estuviera diciendo, tienes que hacerlo ahora mismo. Pero aquí es donde necesitas entender algo importante. La intensidad emocional no siempre es intuición. Desde la neurociencia sabemos que momentos simbólicos o emocionalmente cargados, como un eclipse, pueden activar el sistema límbico del cerebro, que es el responsable de procesar emociones profundas y percepción de significado. Eso puede amplificar la sensación de cambio interno. Pero amplificar una sensación no significa que sea el momento correcto para actuar.
Desde la perspectiva energética, un eclipse lunar no está diseñado para que tomes decisiones inmediatas. Está diseñado para revelar capas de tu identidad que estaban ocultas. Por eso muchas personas, justo después del eclipse, sienten que algo dentro de ellas ya no encaja. Viejos hábitos, viejas versiones de sí mismos, viejas formas de verse en el mundo. Es como si una parte de tu mente empezara a decir, ya no soy exactamente la misma persona. Y esa sensación puede ser real, pero el error ocurre cuando intentas materializar ese cambio demasiado rápido. Porque lo que estás sintiendo todavía está en proceso de reorganización interna. El eclipse está mostrando algo, no necesariamente pidiéndote que lo ejecutes inmediatamente. Por eso muchas tradiciones energéticas recomiendan algo muy simple después de un eclipse. No tomes decisiones importantes durante las primeras 48 a 72 horas. No porque sea peligroso, sino porque tu mente y tu campo emocional aún están integrando información nueva. Es como ajustar el enfoque de una cámara. Al principio todo se siente movido, pero si esperas un poco, la imagen se vuelve clara. Lo curioso es que muchas personas que sienten ese impulso inmediato de cambiar algo, cuando esperan unos días, se dan cuenta de que no necesitaban hacer nada drástico en absoluto. Solo necesitaban entender lo que estaban sintiendo. Y hay otro error muy común que ocurre después de un eclipse lunar rojo. Uno que puede parecer espiritual, pero que en realidad debilita completamente el proceso energético que acaba de empezar. Y es algo que muchas personas hacen sin darse cuenta. Otro error muy común después de un eclipse lunar rojo es hablar demasiado pronto sobre lo que quieres manifestar. Sucede más de lo que imaginas. La persona siente que algo dentro de ella cambió, que una nueva etapa está comenzando, que tiene nuevas ideas, nuevos planes o nuevas metas, y entonces hace algo que parece completamente natural. Empieza a contarlo. Se lo dice a amigos, a familiares, lo publica, lo comenta en conversaciones. Pero aquí hay un principio energético y psicológico muy interesante. Las ideas nuevas son frágiles cuando nacen. Desde la neurociencia, sabemos que cuando una idea o intención apenas está formándose en la mente, todavía está en un estado de plasticidad cognitiva. Eso significa que aún no está completamente consolidada en el cerebro. Todavía está construyendo conexiones neuronales. Todavía está organizando significado. Y cuando expones esa intención demasiado pronto a opiniones externas, críticas, dudas o incluso escepticismo, algo curioso ocurre. Tu cerebro empieza a reprocesar esa intención. Empieza a dudar, empieza a ajustarse a la reacción de los demás, y poco a poco la claridad original se debilita. Desde la perspectiva energética ocurre algo muy similar. Después de un eclipse, las nuevas direcciones de tu vida todavía están en fase de formación. No están completamente estabilizadas. Son como una chispa, y una chispa necesita protección para convertirse en fuego. No todas las personas que te rodean tienen la capacidad de sostener la visión que estás construyendo. Algunas personas reaccionarán con miedo, otras con escepticismo, otras simplemente proyectarán sus propias limitaciones. Y aunque no lo hagan con mala intención, esa energía puede interferir con la claridad de lo que están haciendo dentro de ti. Por eso, en muchas tradiciones de sabiduría energética, existe una regla muy simple. Las visiones nuevas se protegen en silencio al principio, no porque deban mantenerse en secreto para siempre, sino porque necesitan madurar primero dentro de ti. Cuando una intención se fortalece internamente, entonces puede enfrentarse al mundo sin perder su dirección. Pero si se expone demasiado pronto, muchas veces termina diluyéndose antes de haber tomado forma. El silencio en este caso no es ocultamiento, es protección energética y mental. Y hay algo aún más interesante que ocurre después de un eclipse lunar rojo, porque además de las decisiones impulsivas y las intenciones expuestas demasiado pronto, muchas personas caen en otra trampa mucho más sutil, una que parece espiritual, pero que en realidad puede bloquear completamente el poder transformador del eclipse. Cada vez que ocurre un eclipse lunar rojo, especialmente uno total, sucede algo muy predecible. Internet se llena de interpretaciones dramáticas. Personas diciendo que es una señal de caos, que algo oscuro se acerca, que vienen energías negativas, que es un mal presagio. Y aunque muchas de estas ideas suenan místicas o espirituales, en realidad lo que provocan en la mayoría de las personas es activación del miedo. Y aquí es donde necesitamos hacer una pausa, porque cuando el miedo entra en tu mente, tu cerebro activa automáticamente uno de los sistemas más primitivos que tenemos, la respuesta de amenaza del sistema nervioso. La amígdala cerebral se activa. El cuerpo entra en modo alerta. Tu mente empieza a interpretar todo como un posible peligro. Un pequeño problema se siente enorme. Una emoción normal se siente extraña. Una coincidencia se convierte en algo que parece sobrenatural. Pero eso no es espiritualidad. Eso es tu sistema nervioso reaccionando al miedo colectivo. Desde una perspectiva más profunda,
tanto energética como psicológica, un eclipse lunar no es un evento de destrucción, es un evento de revelación. La sombra que cubre la luna simboliza algo muy concreto, la iluminación de aquello que estaba oculto, patrones emocionales, decisiones pendientes, aspectos de tu vida que necesitan transformarse. Pero revelar algo no significa que sea una amenaza, significa que ahora puedes verlo con claridad. El problema aparece cuando la mente interpreta esa claridad como peligro, porque entonces, en lugar de usar la energía del eclipse para evolucionar, la persona empieza a protegerse de algo que nunca fue una amenaza real. Y eso bloquea completamente el proceso. La energía de un eclipse no decide tu destino. No te castiga, no te bendice automáticamente. Lo único que hace es mostrar con mayor intensidad aquello que ya estaba moviéndose en tu vida. Por eso, una de las cosas más importantes que debes evitar después de un eclipse lunar rojo es alimentar narrativas de miedo. No necesitas temer lo que el universo revela. Necesitas observarlo con conciencia. Porque cuando el miedo se apodera de tu interpretación, puedes convertir una oportunidad de transformación en una experiencia de ansiedad innecesaria. Pero todavía hay otro aspecto muy importante que casi nadie menciona cuando habla de eclipses, y tiene que ver con algo mucho más físico de lo que la mayoría imagina. Tu propio cuerpo. Porque después de un eclipse lunar total, muchas personas experimentan cambios sutiles en su energía, y la forma en que cuidas tu cuerpo en ese momento puede hacer una gran diferencia en cómo integras esa energía. Hay algo que casi nadie menciona cuando se habla de eclipses lunares, pero que muchas personas sienten sin saber explicarlo. Después de un eclipse lunar total, el cuerpo puede entrar en un estado de mayor sensibilidad física y emocional. No porque el eclipse tenga un efecto mágico directo sobre tu biología, sino porque eventos simbólicos intensos, como observar un fenómeno cósmico poderoso, activan áreas profundas del cerebro relacionadas con la percepción de cambio, significado y anticipación. La neurociencia sabe que cuando vivimos momentos que percibimos como importantes o transformadores, el sistema nervioso puede entrar en un estado de mayor procesamiento interno. Tu mente analiza más, tu emoción se vuelve más perceptiva, tu energía mental puede sentirse más intensa o más sensible. Por eso muchas personas reportan cosas como sentirse más cansadas, más introspectivas, con más pensamientos profundos, o con una necesidad fuerte de calma y silencio. Y aquí es donde aparece un error muy común. Muchas personas ignoran completamente ese estado interno y hacen justo lo contrario de lo que su sistema necesita. Comen demasiado pesado, se llenan de estímulos, se saturan de redes sociales, se exponen a demasiada actividad mental o emocional, y el resultado es que el sistema nervioso termina sobrecargado. Desde una perspectiva energética, esto tiene sentido. Un eclipse lunar simboliza un proceso de liberación y reorganización emocional. Es como si ciertas capas internas estuvieran reajustándose. Y cuando ese proceso está activo, el cuerpo necesita algo muy simple: espacio para integrar. No saturación, no ruido, no exceso de estímulos. Algo tan sencillo como comer más ligero, hidratarte bien, caminar un poco, respirar profundo o simplemente pasar tiempo en calma puede ayudar enormemente a que tu sistema se estabilice. No se trata de rituales complicados, se trata de respetar el proceso interno que tu mente y tu cuerpo están atravesando. Porque cuando cuidas tu estado físico después de un evento energético intenso, permites que tu sistema nervioso vuelva gradualmente al equilibrio. Pero hay otro aspecto muy interesante que muchas personas experimentan la noche después de un eclipse lunar total, y tiene que ver con algo que parece insignificante, pero que puede influir mucho más de lo que imaginas: la forma en que duermes esa noche. La noche después de un eclipse lunar total suele ser más importante de lo que la mayoría imagina. Muchas personas creen que el evento termina cuando la luna vuelve a su color normal, pero en realidad el cerebro y el sistema nervioso siguen procesando lo ocurrido durante horas. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro utiliza el sueño para integrar experiencias emocionales y simbólicas. Durante el descanso nocturno, especialmente en las fases profundas del sueño, el cerebro reorganiza recuerdos, emociones y percepciones. Y cuando has vivido un evento que tu mente interpreta como significativo, como un eclipse total, ese proceso puede intensificarse. Por eso algunas personas notan cosas curiosas esa noche: sueños más vívidos, mayor sensibilidad emocional, dificultad para conciliar el sueño, o una sensación de que la mente sigue activa incluso cuando el cuerpo quiere descansar. No es algo místico. Es tu sistema nervioso procesando información interna. Y aquí aparece otro error muy común. Muchas personas después del eclipse se exponen a demasiados estímulos justo antes de dormir. Pantallas brillantes, redes sociales durante horas, luces fuertes, ruido mental constante. Y
Todo eso envía una señal al cerebro de que todavía debe permanecer en estado de alerta. Desde la biología sabemos que la exposición intensa a luz artificial, especialmente por la noche, interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Pero además de eso, el exceso de estímulos mantiene al sistema nervioso en modo activo, cuando lo que realmente necesita es entrar en un estado de integración y calma. Por eso, una de las mejores cosas que puedes hacer después de un eclipse lunar es algo muy simple: bajar el ritmo, reducir luces intensas, alejarte un poco de las pantallas, permitir que la mente se desacelere. No se trata de rituales complicados, se trata de darle a tu cerebro el entorno que necesita para cerrar el ciclo del día y reorganizar tu estado interno. Porque cuando el descanso es profundo, el sistema nervioso puede completar ese proceso de integración. Y cuando eso ocurre, muchas personas despiertan al día siguiente con una sensación curiosa, como si algo dentro de ellas se hubiera acomodado. Pero todavía hay otro error muy común que muchas personas cometen después de un eclipse lunar rojo. Uno que parece inofensivo, pero que puede afectar profundamente cómo interpretas los cambios que están ocurriendo en tu vida. Después de un eclipse lunar rojo ocurre algo que muchas personas no esperan. Sus emociones empiezan a sentirse más intensas de lo normal. Tal vez te sientes más reflexivo, más sensible, más introspectivo. A veces aparece una sensación de nostalgia o pensamientos profundos sobre tu vida, decisiones pasadas o caminos futuros. Y aquí es donde muchas personas cometen un error muy común. Empiezan a interpretar cada emoción como si fuera una señal del universo. Si se sienten tristes, piensan que algo malo está por ocurrir. Si sienten incertidumbre, creen que el eclipse abrió algo negativo. Si sienten confusión, asumen que su vida está desalineada. Pero en realidad lo que está ocurriendo es algo mucho más simple. Tu mente está procesando información interna. Desde la neurociencia sabemos que cuando el cerebro atraviesa momentos simbólicos o emocionalmente intensos, puede activar procesos de introspección profunda. Es el mismo tipo de mecanismo que ocurre después de experiencias significativas en la vida. La mente revisa recuerdos, analiza patrones, explora posibilidades, y durante ese proceso es completamente normal que aparezcan emociones mezcladas. No todo lo que sientes necesita ser interpretado como un mensaje. A veces una emoción es simplemente una emoción pasando por tu sistema. Cuando intentas convertir cada sensación en un significado espiritual o cósmico, lo que haces, sin darte cuenta, es sobrecargar tu mente con interpretaciones innecesarias, y eso puede generar ansiedad. El eclipse no está intentando confundirte, solo está iluminando aspectos de tu vida que quizá necesitaban atención. Pero observar algo no significa que debas sobreanalizarlo inmediatamente. A veces el verdadero equilibrio aparece cuando permites que las emociones pasen, sin tratar de descifrar cada una de ellas. Porque cuando el ruido mental disminuye, la claridad aparece sola. Y eso nos lleva a otro error, que muchas personas cometen justo después de un eclipse lunar total, uno que puede parecer pequeño, pero que puede afectar mucho más de lo que imaginas tu equilibrio energético y mental en los días siguientes. Después de un eclipse lunar rojo ocurre algo curioso. Muchas personas empiezan a consumir una enorme cantidad de información espiritual al mismo tiempo. Videos sobre eclipses, interpretaciones astrológicas, predicciones del universo, lecturas energéticas, significados ocultos. Y aunque aprender siempre es algo positivo, en este momento específico puede convertirse en una sobrecarga mental. Porque cada persona interpreta los eclipses desde perspectivas diferentes. Algunos dicen que es un momento de cierre, otros dicen que es un portal energético, otros hablan de liberación kármica, otros lo ven como un reinicio emocional. Y cuando consumes demasiadas interpretaciones al mismo tiempo, tu mente empieza a hacer algo muy común: intenta procesarlo todo al mismo tiempo. Desde la neurociencia sabemos que cuando el cerebro recibe demasiada información simbólica o emocionalmente cargada, puede entrar en un estado llamado sobrecarga cognitiva. Tu mente se llena de teorías. Empiezas a preguntarte si estás haciendo lo correcto, si deberías estar sintiendo algo diferente, si te estás perdiendo algo importante. Y de repente un proceso que debía ser natural e intuitivo se convierte en algo confuso. Pero el verdadero propósito de un eclipse lunar no es que acumules más información, es que observes lo que ocurre dentro de ti. Tu intuición funciona mucho mejor cuando hay silencio mental, cuando reduces el ruido externo, cuando no estás intentando interpretar cada detalle desde 20 teorías diferentes. A veces la integración energética más poderosa ocurre cuando haces algo muy simple. Te desconectas un poco del ruido del mundo. Sales a caminar, respiras, escribes tus pensamientos, observas lo que sientes sin presión. Porque la claridad no aparece cuando saturas tu mente. Aparece cuando le das espacio para ordenar lo que ya está ocurriendo dentro de ti.
Y hay otro error muy común que muchas personas cometen después de un eclipse lunar rojo. Uno que puede parecer completamente normal, pero que en realidad puede bloquear uno de los procesos más importantes que el eclipse intenta activar. Y tiene que ver con algo que todos hacemos: mirar hacia el pasado. Uno de los efectos más comunes después de un eclipse lunar rojo es que muchas personas empiezan a recordar cosas del pasado con mucha intensidad. Viejas decisiones, relaciones que terminaron, errores que creen haber cometido, oportunidades que sienten que dejaron pasar. De repente, recuerdos que llevaban años olvidados vuelven a aparecer con una claridad sorprendente. Y esto no ocurre por casualidad. Desde la neurociencia sabemos que cuando el cerebro atraviesa procesos de introspección profunda, como los que suelen activarse en momentos simbólicos importantes, puede comenzar a revisar experiencias pasadas para reorganizar significado. Es como si tu mente estuviera intentando cerrar ciertos capítulos. Pero aquí es donde aparece un error muy común. Muchas personas interpretan esos recuerdos como señales de culpa o de fracaso. Empiezan a pensar cosas como: debería haber hecho esto diferente. Si hubiera tomado otra decisión, mi vida sería distinta. Perdí demasiado tiempo. Y cuando entras en ese tipo de pensamiento, ocurre algo muy interesante a nivel mental. Tu cerebro deja de procesar el pasado para aprender de él y empieza a revivirlo emocionalmente. La diferencia es enorme. Procesar el pasado significa entenderlo, integrarlo y avanzar. Revivirlo significa quedarse atrapado en él. Desde una perspectiva energética, el propósito de un eclipse lunar nunca ha sido que te castigues por lo que ya ocurrió. El propósito es mostrarte qué patrones están listos para liberarse. Cuando ciertos recuerdos aparecen después de un eclipse, muchas veces no es para que te quedes ahí, es para que finalmente puedas verlos desde una perspectiva diferente, observarlos sin juicio, reconocer lo que aprendiste y permitir que esa versión antigua de tu historia se cierre definitivamente. Porque cuando dejas de luchar con el pasado, algo muy poderoso sucede. Tu energía mental deja de mirar hacia atrás y comienza a moverse hacia adelante. Y eso nos lleva a una de las cosas más importantes que debes entender después de un eclipse lunar rojo. Porque el verdadero propósito de estos eventos no es confundirte ni desestabilizarte. Es algo mucho más simple: mostrarte que ciertos ciclos están llegando a su final. Después de un eclipse lunar rojo, muchas personas hacen algo curioso. Durante el evento sienten cosas, reflexionan, piensan en su vida, perciben patrones que antes no veían. Tal vez reconocen un hábito que necesitan cambiar, una relación que ya no se siente alineada, un sueño que han estado ignorando durante años. Durante el eclipse esa claridad aparece, pero unos días después, muchas personas vuelven exactamente a lo mismo de siempre. La rutina regresa, las distracciones vuelven, y la información que apareció se queda olvidada. Y aquí está el punto más importante de todo. El verdadero propósito de un eclipse no es crear drama en el cielo, es crear claridad dentro de ti. Desde una perspectiva energética, los eclipses funcionan como momentos de revelación. No vienen a castigarte, no vienen a cambiar tu vida mágicamente. Vienen a mostrarte algo que ya estaba listo para evolucionar. Pero esa revelación solo tiene valor si haces algo con ella. No necesitas cambiar tu vida de un día para otro. No necesitas decisiones extremas. A veces lo único que necesitas es ser honesto contigo mismo. Aceptar lo que viste. Aceptar lo que sentiste. Aceptar aquello que ya sabes, en el fondo, que necesita transformarse. Porque cuando ignoras esas señales internas, el ciclo simplemente se repite. Pero cuando prestas atención, empieza un proceso diferente. Empiezas a moverte con más conciencia. Empiezas a tomar decisiones más alineadas con quien realmente eres. Y ahí es donde el eclipse cumple su verdadero propósito. No en el cielo, sino en la forma en que empiezas a ver tu propia vida. Ahora quiero hacerte una pregunta. Después de escuchar todo esto, ¿sentiste alguno de estos cambios en los días del eclipse? Tal vez una emoción más intensa. Tal vez recuerdos del pasado. Tal vez una sensación de que algo dentro de ti estaba reorganizándose. Si fue así, no lo ignores. Muchas veces los cambios más importantes de nuestra vida comienzan de forma silenciosa, no con grandes eventos externos, sino con una nueva forma de entender lo que estamos viviendo. Si este video te ayudó a comprender mejor lo que ocurre en tu mente, en tu energía y en tu relación con el universo, asegúrate de suscribirte ahora a Universo Cuántico. Aquí exploramos la conexión entre neurociencia, energía, metafísica y conciencia, para que puedas entender mejor cómo funciona realmente la realidad que experimentas. Y antes de irte, escribe en los comentarios esta frase como una declaración al universo. Estoy listo para cerrar ciclos y comenzar una nueva etapa. Porque a veces, cuando el cielo se oscurece por un momento, no es para asustarte. Es simplemente para recordarte que toda transformación comienza cuando algo viejo deja espacio para lo nuevo.